Bienvenidos a nuestro estudio de Gálatas, un estudio inductivo, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Gálatas, la carta de la libertad cristiana. Esta fue la carta que separó definitivamente al cristianismo del judaísmo. Bienvenidos. Bendito Padre Celestial, estoy muy agradecido porque podemos seguir estudiando tu palabra con la seguridad de que tu Espíritu Santo nos ha estado guiando y nos va a seguir guiando, Señor, en escudriñar tu palabra y dejar que sea ella quien hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea quien nos fija toda verdad, porque hay muchas verdades según ciertas doctrinas, según ciertos postulados, pero lo que yo quiero, Señor, a través de estas lecciones es que sea tu Espíritu Santo quien nos guía, quien nos lleva de la mano hacia tu verdad. A veces tu verdad choca con lo que practicamos, con lo que hacemos, pero lo más importante al estudiar tu palabra es encontrar tus verdades para vivir conforme a tus verdades. Por eso te ruego que hoy, con el poder de tu Espíritu Santo, nos guíes a través de este estudio de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 5 de Gálatas Inductivo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del versículo 11 al 21. Es muy posible que una parte de esta lección choque con muchas personas, pero espero que usted tenga la capacidad de discernir y separar lo bueno de lo malo, que usted pueda separar una cosa de la otra. La carta de los Gálatas es esa carta que separó en una forma definitiva al cristianismo del judaísmo. Bueno, vamos a mirar nuestra lección de hoy, así que voy a iniciar leyendo el pasaje de capítulo 2, versículos 11 al 14. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo. Escuche, tenía miedo de esos judíos que afirman que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro. Fueron hipócritas. Hasta Bernabé se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos: tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? Esto ha sido el pan de cada día por mucho tiempo. ¿Qué significa juzgar a quienes eran los de la circuncisión? Oiga, estoy leyendo mal. ¿Qué significa judaizar? ¿Y quiénes eran los de la circuncisión? El término judaizar significa, pues, vivir como judío. o de acuerdo a las costumbres y los ritos de los judíos. Antes de Cristo, algunos judíos trataban de convertir a los paganos al judaísmo
y los convertidos se les llamó prosélitos judíos. Pero los judaizantes en el Nuevo Testamento eran cristianos judíos que trataban de obligar a los cristianos de origen pagano que cumplieran con los ritos y costumbres de los judíos. En especial el rito de la circuncisión, porque según ellos, si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Esto dice Hechos 15:1. Por eso, a estos judaizantes, Pablo los llama los de la circuncisión. Y tengo aquí una pregunta que es la que puede causar un poquito de escozor y escándalo en algunos. ¿Cuál es la pregunta? Usar el candelabro, la estrella de David, el chofar o la palabra tabernáculo en lugar de iglesia, o quizás usar el kipá, el talit y aún los ritmos hebreos, ¿sería una forma de judaizar a la iglesia hoy? Mire, usted en muchas iglesias cristianas va a ver este candelabro. Va a haber pastores que se visten como este señor que está tocando el chofar. Ese cuerno es lo que se llama el chofar. Y el manto que tiene por encima es lo que se llama el talit. El talit. Y la especie de gorrita, aquí la tengo mejor, esa es lo que se llama la kipá. También es muy común encontrar la estrella de David. ¿Y cómo le encontramos la estrella de David? La encontramos de muchas maneras. Así, sola, pura, o con la bandera de Israel, que se pone en algunas iglesias en la parte de lo que es la plataforma donde está la música, donde está el predicador. Hay banderas, y entre esas banderas tiene la de Israel. Quiero que preste atención a lo que viene aquí. Lo que le voy a mostrar aquí es hice un pequeño video de unos segundos sobre lo que son las danzas hebreas en la iglesia. Espero que, bueno, aunque aquí no importa mucho el audio, el sonido, pero espero que haya audio. Este tipo de danzas es muy común en muchas iglesias hoy. Esto tiene una historia un poquito extensa. Voy a hablarle desde lo que yo conocí en mi país, que es Colombia. Por allá, en los años 70, llegó un señor a Colombia. Bueno, él llegó antes, pero yo lo conocí en los años 70. Un señor que se llamaba Lindsey Christie, y él tenía un periódico que se llamaba el Periódico Desafío. Este señor Lindsey Christie fue quien empezó a introducir esto en Colombia, y lo comenzó a hacer con las famosas banderas, los banderines. Ya después de los banderines comenzaron a venir lo que fueron los trajes supuestamente hebreos, las cintas, y luego vino esa música que tiene un ritmo como medio hebreo. Entonces, eso se metió dentro de la iglesia. Se metió con los símbolos que le mostré hace un momento de la bandera de Israel, la estrella de David, el candelabro, el chofar, el talit, la kipá. Todo eso comenzó a ser parte de la iglesia. Esa es la tendencia que hay en algunos de querer ser Israel, de querer ser judíos. Ese era el problema que se le estaba presentando al apóstol Pablo
en la región de Galacia. Las iglesias en Galacia estaban siendo presionadas por un grupo de personas a que se convirtieran al judaísmo. Esas iglesias gentiles que no tenían nada que ver con ningún rito judío ni nada, los judaizantes estaban tratando de imponerles a ellos todas las costumbres de los judíos, principalmente la circuncisión, y ellos decían que si no se circuncidaban, entonces no eran salvos, que no eran salvos. Entonces, esta es la parte bien como digamos complicada de este asunto. ¿Por qué se enojó tanto el apóstol Pablo, en especial con Pedro, con el apóstol Pedro? ¿Qué podemos nosotros aprender de lo que ocurrió allí en Antioquía? Pablo se enoja con el apóstol Pedro al punto de confrontarlo, es decir, lo enfrentó públicamente, porque era de condenar. ¿Por qué? Porque tenía una conducta doble. Cuando no lo veían los judaizantes, él se comportaba como un gentil y comía y bebía con ellos. Pero cuando aparecieron los judaizantes allí en Antioquía, Pedro se apartó de los gentiles, haciéndose pasar por un judaizante más. Dice, se apartó porque los judaizantes no comían con los gentiles. Y cuando los demás que estaban desde antes con Pedro ya habían comido con los gentiles, vieron lo que hizo Pedro, pues ellos también se hicieron los santos, apartándose de sus hermanos gentiles. Y dice, y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero Pablo no se enojó solo porque Pedro se hizo el disimulado cuando llegaron los judaizantes, sino porque vio anticipadamente lo que pasaría después con los cristianos gentiles. Ellos no solo serían discriminados por los judaizantes, sino que pasarían a una segunda categoría, o peor aún, se los trataría del mismo modo que a los inconversos, no como hermanos en la fe, ni como a verdaderos cristianos. Y si esto ocurría, la esencia misma del evangelio habría cambiado. Sería un evangelio no para todos, sino para los que viven como judíos, para los judaizantes. Y Pedro sería culpable de esto. ¿Qué aprendemos entonces de lo que ocurrió aquí? Esto es terrible. Y yo quisiera como hacer un poquito de énfasis en este momento, en que esto que muchos ven como que yo soy demasiado, ¿qué diríamos?, estricto en esto de las danzas. Yo le dije a un pastor, le dije, a ver, ¿por qué no los pone con un traje típico colombiano? Por ejemplo, en Colombia tenemos unos trajes típicos hermosos. En la costa, las mujeres para bailar la cumbia usan un traje, creo que se llama la pollera, es una falda hermosísima. En la parte de los Santanderes, los trajes típicos son hermosos, y en Boyacá ni se diga. Es decir, en Colombia tenemos trajes típicos en cantidad. ¿Por qué tratar de disfrazar a las que están allá adelante bailando? ¿Por qué tratar de disfrazarlas como judías? ¿Por qué? Entonces, ahora, si usted hace un estudio no apasionado sobre lo que es la danza hebrea, usted va a encontrar que lo que se trata de hacer en las iglesias hoy ni se parece a lo que es realmente la danza hebrea. Es ese deseo de ser esnovistas y de tratar de meterle a la iglesia las cosas que no deben de estar en la iglesia. Entonces, por eso quizás soy un poquito cansón en esto, ¿será? De pronto sí, ¿no? De pronto soy un poquito demasiado estricto, pero es que así como el apóstol Pablo está previendo lo que va a pasar con las iglesias, yo siempre lo dije, y de hecho
Hay muchas iglesias que se han convertido en iglesias mesiánicas por este tipo de cosas. Miren, este evangelio, si se llega a predicar así, va a ser un evangelio no solo para los gentiles, sino que se van a excluir a los gentiles y será solo para los judíos. ¿Qué podríamos aprender? En primer lugar, que el miedo a la crítica o a la opinión de otros puede hacer que pongamos en peligro la verdad del evangelio. Sí, señor. ¿Por qué? Porque Pedro se comportaba o se apartó, se separó de los hermanos porque tenía miedo de los de la circuncisión. Por lo cual, para no cometer la misma falta, debemos tomar decisiones internas en nuestro corazón mucho tiempo antes para ser íntegros, sin doblez, no disimulando nunca lo que somos. Somos cristianos. Si algo está mal cuando nadie nos ve y cuando todos nos miran. Si algo está bien siempre. La integridad y la transparencia deben ser la integridad y la transparencia deben ser nuestras características. En segundo lugar, aprendemos que nuestra conducta, escuche esto, nuestra conducta influye en la conducta de otros. Dice, en su simulación participaban también los otros. Yo creo que una de las cosas que más aterró a Pablo fue, y aún Bernabé fue arrastrado. Si Pedro no hubiera disimulado ni se hubiera apartado, ninguno lo hubiera hecho. Por ejemplo, en nuestra misma iglesia, lo que hagamos o dejemos de hacer inevitablemente afectará a otros. Esto es bien tremendo. Si una persona decide no ir más a la iglesia, con razón o sin razón, es decir, puede ser que la tenga, puede que no la tenga, esa decisión no será individual, porque otros tomarán el ejemplo, en especial los hijos de esa persona, la familia de esa persona, los amigos de esa persona, y pues los hermanos débiles en la iglesia van a ser contagiados con esto. El daño que uno ha hecho es mayor de lo que jamás se puede haber imaginado. Hay que tener cuidado con esto porque no podemos vivir una doble vida. Voy a leer ahora Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. Aquí vamos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿no son pecadores los judíos? ¿Qué quiso decir con nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles? Esto es lo que dice la Reina Valera del 60, pero la versión que yo leí está un poquito diferente. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores. Entonces la pregunta es, ¿no es que no son pecadores los judíos? ¿Qué fue lo que realmente quiso decir con nosotros? Pablo está empleando aquí lo que se llama la ironía. Al escribir nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, como si por el hecho
de nacer dentro de esta raza uno no fuera pecador como los demás. El argumento de Pablo está apuntando a demostrar que el judío era tan pecador como el gentil. Esto no hay cuento de que unos sí y los otros no. Mucho menos con los argumentos que Pablo presenta en la carta a los romanos. Ambos, tanto judíos como gentiles, podrían salvarse solamente por la fe si creían en Cristo y no por el origen o por hacer lo que la ley decía. Ya sabe lo que significa ironía, ¿verdad? Ironía es cuando usted o yo vamos a querer hacer énfasis en algo, pero diciendo algo que es contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Eso es la ironía. ¿Qué significa justificar? ¿Cuál es la única forma en que podemos ser justificados? Miren, para el pensamiento judío, la palabra justificar era declarar o reconocer que el justo es justo, es decir, sin culpa o mancha. Es justo porque guardó los mandamientos de Dios o por obrar de esta manera fue declarado justo por Dios, es decir, justificado. Pero Pablo quiere demostrar todo lo contrario, porque es imposible que un hombre siempre haga el bien y nunca peque. Por más que lo intente, nunca podrá ser justificado por sus obras, por cuanto por las obras de la ley será justificado. Por lo cual, Dios ha provisto la solución al problema, declarando justos a todos los que creen en Cristo, sabiendo que el hombre es justificado por la fe en Cristo. Por la fe, solamente por la fe en Jesucristo, un hombre, sea gentil o judío, podrá ser justificado solo y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de lograr esto. Voy a leer ahora Gálatas 2, 17 y 18. Nosotros, los creyentes que somos judíos, acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Entonces, ¿es Cristo el que nos hace pecadores? Nada de eso. Lo que sí estaría muy mal, es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. El texto de la Reina Valera dice que si es Cristo ministro del pecado, que si entonces Cristo es ministro del pecado, pues Pablo está diciendo aquí que no, que de ninguna manera. ¿Qué significa el término ministro? El término ministro ha perdido mucho su esencia, su verdadero significado. La palabra ministro viene de un término griego que es diáconos. Y la palabra diáconos significa ayudante, servidor. Así que ministro lo que quiere decir es sirviente. Eso es lo que quiere decir ministro. ¿Por qué preguntó entonces Pablo si Cristo era ministro del pecado? La versión latinoamericana lo clarifica un poco más diciendo: nosotros pues procuramos ser justos por Cristo, pero si ahora nos hallamos nosotros también culpables de ese pecado, lo deberíamos al ministerio de Cristo. ¿Cómo aceptar esto? En la versión internacional, en la nueva versión internacional, dice: ¿quiere eso decir que Cristo promueve el pecado? De ninguna manera. Pablo hizo esta pregunta porque si los judaizantes tenían razón y todos debían guardar la ley y las costumbres judías para ser salvos, entonces Cristo murió en vano. Y no solo
murió en vano, sino que en lugar de liberar a los pecadores de sus pecados, los dejó como estaban, tan pecadores como antes. En lugar de combatir el pecado y desarraigarlo, Cristo se estaría convirtiendo en un siervo del pecado. Esto es demasiado serio. Esto es demasiado serio. Por eso es que cada vez que nosotros tratamos de añadirle algo a la gracia, que a veces parecen cosas como sin demasiada importancia, a la larga lo que estamos haciendo es invalidando completamente el sacrificio de Cristo. Yo siempre, quizás si usted me ha escuchado en otras ocasiones, yo he dicho que es como si al Señor hubiera faltado el centavo para el peso, o el centavo para el dólar, o el centavo para el balboa, o para la lempira, como sea, como se llame la moneda en su país. Le quedó faltando el centavo para el peso. Si Él no cumplió completamente y yo tengo que hacer algo para lograr mi salvación, entonces el sacrificio de Cristo no fue completo. Es por eso que yo me opongo tanto a este asunto de estar judaizando la iglesia. De estar judaizando la iglesia. En la parte donde hice esa pregunta un poco escabrosa, puse una pregunta, es si decirle tabernáculo en lugar de decir iglesia cristiana tal o iglesia evangélica tal o iglesia, sino que le ponemos el nombre tabernáculo. ¿Qué estamos buscando con el nombre tabernáculo? Con el nombre tabernáculo estamos tratando de volver al antiguo pacto. Porque ¿dónde funcionaba el tabernáculo? El tabernáculo funcionaba en el antiguo pacto. Hoy es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tratamos de ponerle un nombre como tabernáculo, ya eso muestra que en ese pastor o en quien se ideó ese nombre hay una tendencia a judaizar, es decir, a menospreciar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pueden salir muchos argumentos en contra de lo que estoy diciendo y los acepto. Cada quien puede hacer lo que quiera. Yo ya no me preocupo por eso, porque yo pienso que si algo hay que cuidar es que la iglesia debe darle el máximo del valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue completo. No le quedó faltando absolutamente nada. Porque consideraba que era una transgresión volver a edificar lo que uno destruye. ¿Qué significa el término transgresor? Porque el mismo apóstol Pablo destruyó la idea que solo para los judíos era la salvación después de su experiencia en la casa de Cornelio. ¿Sí? El mismo Pedro, ¿no? El mismo Pedro, cuando está en la casa de Cornelio, allí se le destruye el argumento completamente. Por eso él expresa, ¿y ahora quién puede impedir que sean bautizados en agua? Entonces, allí en la casa del centurión romano, se le destruye a Pedro ese argumento de que el evangelio y la salvación era exclusiva para los judíos. Entonces, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso dice Hechos 11:18. Y en el concilio de Jerusalén, el mismo Pedro dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y con eso destruyó todos los argumentos que había para no aceptar a los cristianos gentiles. Pero ahora está el apóstol Pedro, se está volviendo hacia atrás y está borrando con el codo lo que ha escrito con la mano. La palabra transgresor, decía aquí el apóstol Pablo, dice, porque si las cosas que destruí
las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Un transgresor, según el concepto bíblico, es aquel que infringe o desobedece la ley de Dios. Transgresión es desobediencia, pecado, violación. Tanto Pedro como los judaizantes estaban pecando, es decir, desobedeciendo lo que Dios había mostrado de una forma muy clara, pero ellos lo están echando abajo. Cuidémonos de ese asunto de estar judaizando la iglesia. Sepárese de eso, hermano. Dice Gálatas 2:19 al 21: ya no vivo por la ley, pues he muerto para ella. La ley misma me mató, pero al morir para la ley, puedo ahora vivir para Dios. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada, Pablo, el apóstol Pablo, se refiere a la muerte estando vivo. El apóstol Pablo aquí, esto es uno de los versículos, podríamos decir, como más profundos en la escritura. Se refiere a la muerte estando vivo como una experiencia transformadora. Ahora, ¿en qué nos beneficia la muerte a la cual se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a una muerte legal. Al creer en Cristo y que Él murió por nosotros en la cruz, nos identificamos con Él en su muerte. Cuando Él murió, nosotros hemos muerto con Él. Legalmente se nos considera muertos y la ley no tiene absolutamente ninguna jurisdicción sobre nosotros. En Romanos 7:1 escribió que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive, y más adelante el apóstol añadió: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. Por haber muerto legalmente, nosotros tenemos estos beneficios. Primero, solamente después de esta muerte legal podemos vivir para Dios. Soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Segundo lugar, solamente después de esta muerte legal, Cristo puede vivir en nosotros. Con esto estoy, o he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No podemos tener dos almas en nosotros. Nosotros debemos morir para que viva Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Tercero, solamente después de esta muerte legal podemos poseer la fe de Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si morí, entonces murió conmigo mi fe. Ahora la fe que tengo no es mía, sino que es la fe de Jesús. Podemos hacer inútil el sacrificio de Cristo de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Mire, Cristo, podríamos decir que Cristo murió inútilmente si desechamos la gracia de Dios. Dice Pablo: no desecho la gracia de Dios.
o no la desprecio, o no la anulo, no la inutilizo. Yo no inutilizo esa gracia. El que desecha la gracia desecha su propia salvación, porque por gracia sois salvos. Segundo, Cristo murió inútilmente si buscamos ser justos por medio de la ley. Probablemente a los Gálatas los convencieron que si cumplían con la ley serían mejores cristianos y que tendrían el favor de Dios sin darse cuenta que estaban traicionando el Evangelio. Nada de lo que hagamos podrá jamás reemplazar lo que Cristo hizo por nosotros. Nada puede reemplazar eso. Ojalá que Dios nos dé entendimiento y nos alejemos de todo lo que tiene que ver con el judaísmo y judaizar la iglesia y someternos a normas de la ley. Vamos a tratar de memorizar un versículo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es uno de esos textos profundos, les decía hace un momento. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Les decía que esa fe ya no es mi fe, ahora es la fe de Cristo. Ya no vivo en la fe mía, sino en la fe de Cristo Jesús. Bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 5. Si le quedaron inquietudes, porque yo sé que de pronto le quedaron inquietudes precisamente con la primera parte, cuando les hablé del candelabro, de la bandera de Israel, de la kipá, el talit, todas esas cuestiones, el chofar, las danzas. Si le quedan inquietudes, usted sabe que me puede escribir victorbuitrago@gmail.com, o si prefiere puede dejar comentarios aquí yo siempre dejo los comentarios abiertos para que si usted tiene algo que decir lo diga. La mayoría de las veces respondo a todos los comentarios. Dios lo bendiga, lo espero en la clase número 6. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.